Este es un Ford Explorer Sport Track Adrenaline de 2008 y fue algo importante cuando salió a la venta. Esto formó parte de una gran moda en los años 2000 de combinaciones entre camionetas pick-up de 4 puertas y SUV, que emocionaron a todos durante algunos años. Y esta es la versión definitiva del famoso Sport Track. Hoy voy a reseñarlo y voy a mostrarte todos los detalles y características. Vale, es uno de los detalles y características del Ford Explorer Sport Track Adrenaline. Comenzando con su rareza más grande, su mera desistencia. Un poco de contexto, el Sport Track salió por primera vez en el año modelo 2001. Combinando la practicidad de un SUV familiar, el Explorer, con sus 4 puertas y 2 filas de asientos, más una caja de carga de camioneta. En los primeros años 2000, las pick-up de cabina doble para familias aún no se habían popularizado, no eran tan comunes. Así que esto fue algo bastante importante, la idea de una pick-up familiar, y dio inicio a una moda a principios de los 2000 con vehículos como este. Chevy lo siguió al año siguiente con el Avalanche, algo similar, una pick-up con 4 puertas completas y un estilo parecido. Luego, Cadillac hizo una versión de lujo llamada Escalade EXT, y un par de años después, Honda lanzó la Rangeline, que también seguía esta misma idea básica, basada en un SUV, pero una caja en la parte trasera. Realmente fue una gran moda a principios de los 2000, y el Explorer Sport Track fue el más popular y memorable de todos. El Explorer Sport Track se vendió en 2 generaciones. Este es un modelo de segunda generación, pero el de primera fue por mucho el más común y popular. Se vendió de 2001 a 2005 y apareció justo al inicio de esta moda SUV pickup, así que fue un gran acontecimiento cuando se lanzó. Pero ese Sport Track original solo se ofrecía con un V6 y su calidad era simplemente aceptable. El modelo de segunda generación salió en el año 2007. Basado en gran parte en el nuevo Ford Explorer que había salido en 2006. La calidad mejoró y por primera vez el Sport Track se ofreció con un V8, que es el que tiene este ejemplar. Era un V8 de 4,6 litros con poco menos de 300 caballos, lo cual francamente era una cifra bastante buena para una camioneta mediana. Incluso hoy sigue siendo una buena cifra y especialmente en ese entonces tener un V8 en una pickup mediana era algo musculoso. Todo eso hace que este Sport Track en particular sea especialmente emocionante, un modelo tardío de segunda generación con un V8, pero hay más. Este es un Sport Track Adrenaline, como ya te he dicho. Ahora bien, no es necesariamente tan emocionante como suena. El Adrenaline fue concebido inicialmente como una versión de alto rendimiento del Explorer Sport Track. Planeaba hacer esta versión con un motor supercargado que generaría poco menos de 400 caballos, o sea, 100 caballos más que el V8. Pero todo este concepto se estaba desarrollando justo cuando la gran recesión comenzó a tomar fuerza a finales de los años 2000 y Ford creó un nuevo plan en ese momento para enfocarse en lo esencial, reducir su línea de productos y eliminar los proyectos especiales de bajo volumen, como una versión de alto rendimiento del Explorer Sport Track. Así que el nombre Adrenaline sobrevivió, pero solo como un paquete opcional que era principalmente estético. Sin embargo, incluía algunos detalles visuales interesantes. El mayor cambio respecto al Sport Track estándar eran las ruedas. El Adrenaline tenía estas llantas cromadas de 20 pulgadas muy distintivas que siempre me parecieron bastante geniales. También tenía parachoques del mismo color que la carrocería. Esta camioneta es negra, así que tiene parachoques negros, como puedes ver. Además de faros oscurecidos que le dan un aspecto más moderno y una parrilla delantera también negra, nuevamente para que se vea más elegante y sigilosa. El Adrenaline también añadía unas pequeñas rejillas en los guardafangos delanteros para darle una apariencia más deportiva, aunque probablemente no eran necesarias, e incluía estribos laterales integrados a lo largo de la camioneta, lo que también cambió un poco el aspecto respecto al Sport Track estándar. Y por supuesto, tenía el emblema Adrenaline en la parte trasera, como puedes ver, que hacía saber a todos lo genial que eras. Ese emblema también se incluía en el interior, aunque solo en las alfombrillas. Recibías alfombrillas Adrenaline para, nuevamente, sumar a tu factor de genialidad con el Sport Track especial. Pero en fin, más allá de las rarezas del Sport Track, hablemos de las interesantes rarezas y características exteriores, comenzando con la caja de carga.
Esta camioneta se vendía, como puedes ver, con una cubierta para la caja que, bueno, cubre la caja, ¿no? Funcionaba de manera bastante similar a un maletero. Te ibas a la parte trasera, levantabas este pequeño panel, había una cerradura, ponías la llave, la giras y luego abrías esta tapa. Se abría hasta la mitad para darte acceso a la caja. Y así podías guardar cosas aquí dentro. De hecho, toda esta cosa funcionaba tanto como un maletero que los reguladores del gobierno pensaron que lo era y obligaron a Ford a poner un pequeño sistema de liberación de emergencia interior para que no pudiera secuestrar a nadie en tu Sport Track Adrenaline. Pero una vez que abrías la cubierta de la caja, podías ver que se revelaba una compuerta como una reja trasera, que era un extensor de caja. Bajabas la compuerta trasera, girabas el extensor hacia atrás y te daba más longitud si transportabas objetos más grandes. Eso era muy importante en esta camioneta en particular porque la caja era bastante corta, para que fuera una camioneta de tamaño mediano, amigable para familias y que pudiera caber en garajes, no una pickup de tamaño completo. Hicieron la cama bastante pequeña, pero el extensor agregaba más longitud cuando la necesitabas. Esta cubierta de la cama también podía quitarse por completo si así lo deseabas. Puedes ver el mecanismo justo aquí. Podías retirarla completamente, pero la mayoría de las personas la dejaban puesta, para tener una especie de baúl cuando lo querían y una cama cuando preferían eso. De todos modos, lo siguiente son un par de cosas interesantes al entrar en esta camioneta. Una es el teclado en el costado. Venía con un pequeño código que podías ingresar para desbloquear o bloquear las puertas. La idea era que si ibas a nadar o a correr y no querías llevarte las llaves, podías dejarla dentro del vehículo y luego simplemente usar el teclado para abrir las puertas. Es una gran idea, y muchos modelos de Ford la tienen y francamente creo que otras marcas también deberían adoptarla. Lo otro notable al entrar es que la sensación de las puertas es sorprendentemente buena. Lo digo porque los modelos de Ford de los años 90 y principios de los 2000 no eran especialmente conocidos por su calidad. Y siempre tenían esa sensación fea y chirriante al abrir las puertas. Pero a finales de los 2000, cuando comenzó la recesión, Ford se dio cuenta de que tenía que mejorar la calidad. Y puedes notarlo simplemente al abrir las puertas. Se sentía más sólida, mejor construida y de mayor calidad. Y los vehículos anteriores, basados en el Explorer, simplemente se sentían más resistentes, mejor construidos. Desafortunadamente, eso no se aplicaba tanto al interior. Al entrar al Sport Track y mirar alrededor, veías principalmente materiales baratos y de baja calidad. Mucho plástico, muchas cosas que no se veían ni se sentían bien al tacto. Ford pudo haber mejorado la calidad general y sinceramente este interior no cruje ni suena cuando manejas el vehículo, lo cual es bueno, pero los materiales que veías, tocabas y sentías no eran particularmente agradables. Ford realmente no empezó a mejorar de forma drástica la calidad interior en el Explorer hasta la siguiente generación, que salió unos años después, pero para entonces cambiaron el Explorer de un SUV con chasis de camioneta a un crossover monocasco y eso significó que el Explorer Sport Track desapareciera, se fue y nunca tuvo un interior realmente bueno. Dicho esto, el modelo Adrenaline sí elevó un poco el nivel con su interior completamente negro monocromático. Otros modelos Sport Track tenían diferentes colores en varias superficies, pero este era todo negro, lo que ayudaba a que se sintiera un poco mejor por dentro. Y más allá de eso, aunque la calidad tal vez no era la mejor, sí tenías algunas buenas funciones en el interior, por ejemplo, pedales ajustables eléctricamente. Presionabas este interruptor y los pedales se movían automáticamente a la posición que quisieras. También tenías luces automáticas, lo cual era un toque bastante lujoso, especialmente para una camioneta mediana en esa época. Y tenías conectividad Bluetooth para llamadas telefónicas, lo cual no era común a finales de los 2000, excepto en coches de lujo, pero aquí lo tenías en el Sport Track. También había controles de audio en el volante, como puedes ver aquí. Era un buen detalle, una función de conveniencia que no era tan común en vehículos como este en ese momento y tenías un techo solar eléctrico. Presionas este botón, el techo se abría automáticamente agregando un poco más de diversión a tu experiencia de conducción. Aún más emocionante, era una ventana trasera eléctrica. Puedes ver este interruptor que dice Rear Glass, vidrio trasero. Si lo presionas hacia abajo, la ventana trasera baja detrás de los asientos traseros y agrega más ventilación y un toque genial al interior. Por supuesto, si lo presionas hacia el otro lado, la ventana sube nuevamente. Así que podías abrir el vidrio trasero para obtener más flujo de aire en el interior.
algunas funciones agradables en este coche. Y por supuesto había algunas rarezas interesantes. Una que siempre me gustó fue el diseño de la manija de la puerta que usabas para salir del coche. Puedes ver el panel de la puerta aquí. No hay una manija obvia. Es esta pieza cromada al final. Metías la mano alrededor, tirabas hacia arriba y abrías la puerta. Siempre pensé que era un buen detalle de diseño. El Explorer Sub de esa época tenía lo mismo. También tenías una palanca de cambios bastante peculiar. Es completamente vertical, sobresaliendo como un cilindro envuelto en cuero. Le daba un poco de estilo interesante al acto de cambiar de marcha, supongo, y eso añadía un poco de rareza al interior. Más interesante aún es este botón de info en el panel central de controles. Lo presionabas y cambiaba entre varias piezas de información en la pantalla del cuadro de instrumentos. Era información como la autonomía, el consumo de combustible, nada demasiado inusual. Pero te mostraba el total de combustible usado en galones, así que si querías ver cuántos galones de combustible habías usado durante toda la vida útil del vehículo, podías hacerlo. No es algo que haya escuchado que a alguien le interese especialmente, pero era una información disponible en esta camioneta. Otra pantalla común aquí eran los controles del clima, como puedes ver bastante estándar, excepto por un botón marcado como EXT. Si lo presionabas, la pantalla de temperatura del clima cambiaba para mostrar la temperatura exterior, lo cual era algo agradable, y debajo de eso tenías otro botón marcado como FC, que por supuesto alternaba entre Fahrenheit y Celsius. Curiosamente, no solo para la temperatura exterior, también cambiaba la temperatura del control del clima interior. En caso de que quisieras ver rápidamente la versión en Celsius o Fahrenheit, solo presionabas ese botón y listo. También otra pantalla algo interesante, siempre me pareció algo inusual, que en el panel de instrumentos la lectura del nivel de combustible estuviera como incrustada dentro del velocímetro. Y lo mismo del otro lado, la lectura de temperatura estaba dentro del tacómetro, lo cual es una forma poco común de mostrar eso, pero así lo hicieron en el Sport Track y también en el Sub Explorer. Y ahora pasamos al asiento trasero del Explorer Sport Track, que en realidad era bastante amplio considerando todo. El asiento delantero, el del conductor, está en la posición en la que yo me sentaría. Soy bastante alto y aún así, quepo detrás de mí mismo en esta camioneta. Espacio para las rodillas, la cabeza, es un poco justo, pero todo está ahí. Y de hecho, ese era un gran punto de venta de este vehículo. Una vez más, tenías la practicidad del SUV Ford Explorer, pero también una caja de carga para cuando la necesitabas. Y esto fue realmente antes de la era en la que las pick-up cabina doble se volvieran súper populares. Así que esta configuración era bastante deseable, tener dos filas de asientos reales y la caja. Todo en un paquete de tamaño razonable, sin tener una pick-up enorme, con un interior y caja gigantes que no cabía en tu garaje. Era un buen diseño. Y esa era una gran razón por la que fue tan popular. Pero aquí atrás hay algunos detalles agradables. Para empezar, tenías portavasos en la parte trasera de la consola central delantera, como puedes ver. Y también salidas de aire para el clima aquí atrás. Eso era algo importante para los asientos traseros de una pick-up de los años 2000, y te da una buena idea de lo centrados que estaban en el uso familiar, al darte salidas de aire y portavasos para los pasajeros traseros. En las pick-up de aquella época no tenías nada. Por supuesto, también tenías asientos de cuero aquí atrás, lo cual es un buen detalle, y esa misma manija de diseño especial para abrir la puerta desde dentro, que tenías al frente, también estaba atrás, y esa ventanilla trasera eléctrica que mencioné. Y otro detallito práctico en el asiento trasero, los respaldos se podían abatir completamente en ambos lados. Era un respaldo dividido, pero podías plegarlo si querías crear una superficie plana en la parte trasera de la camioneta. Por ejemplo, si querías subir a tu perro lleno de barro y no querías que se sentara sobre el cuero. Podías abatir los asientos y listo. Y del lado del conductor, el asiento se plegaba hacia abajo y detrás había un pequeño compartimento de almacenamiento, que en realidad no era tan pequeño. Había un buen espacio ahí para guardar cosas. Si tenías algún objeto pequeño que no querías que estuviera rodando por el interior, tenías un pequeño compartimento extra medio oculto detrás del asiento trasero. Pero bueno, como puedes ver, muchos detalles interesantes, y otro más es la experiencia de conducción. ¿Cómo se sentirá el Explorer Sport Track en la carretera? Pues vamos a salir a averiguarlo. Muy bien, conduciendo el Ford Explorer Sport Track Adrenaline V8.
Esta es, si vas a tener un Explorer Sport Track, la versión que debes tener. Este coche es tan inusual e interesante y yo viví esa época. Quiero decir, en los primeros 2000 yo tenía como 13, 14, 15 años y esta moda de las pick-up de 4 puertas como el Avalanche, el Raceline, comenzó a surgir y esta fue más o menos la que inició todo. Así que hablemos de la experiencia. Debo decir que no me lo esperaba para nada, pero en realidad es bastante agradable de conducir. El V8 es genial. Este V8 era bastante bueno. Es ineficiente, es de la vieja escuela, pero si lo juzgas en el contexto de su época, es un V8 suave y con mucho torque. También era relativamente silencioso considerando que era un V8. Este fue en realidad un motor bastante bien pensado y bien diseñado. Y funciona bien en este vehículo también, lo cual no me sorprende. También me gusta la posición de manejo. Está sentado bastante alto, no tiene esa sensación baja de conducción tipo crossover, que tienen muchos SUV actuales. Se siente más alto que eso, se siente un poco como una camioneta, que creo que es lo que la gente quería al comprar esto, pero al mismo tiempo se siente más cómodo y lujoso que una camioneta. Tiene algunas características agradables, como te mostré, con cuero, pedales ajustables eléctricamente y todas esas cosas que no muchas camionetas tenían en ese entonces, hace 15 años. Curiosamente, la calidad de marcha no es tan mala, especialmente comparada con una camioneta. Estamos en una carretera bastante irregular y sí se sienten los baches. Está algo inestable. Como suele pasar en vehículos con caja trasera y carrocería sobre bastidor. Sin embargo, el Explorer de esta época era un vehículo de carrocería sobre bastidor y también era relativamente inestable. Este se siente mejor que las camionetas pick-up de mediados de los 2000, definitivamente se siente más cómodo y creo que eso era parte del atractivo de estos vehículos. O sea, tenías una pick-up porque querías una, porque eras un papá suburbano, ya sabes, pero en realidad necesitabas un SUV. Y antes de que las pick-up se adaptaran ampliamente para convertirse en SUV familiares, eso significaba que esto era como la opción genial. Piensa en el Rivian R1T, el sucesor espiritual del Explorer Sport Track. También tiene un tamaño relativamente razonable, y ese era otro gran beneficio del Sport Track, comparado con muchas pick-up, especialmente en esa época. Si querías 4 puertas y una caja larga, no iba a caber en tu garaje. Esto lo podías manejar por la ciudad y, ya sabes, era un Explorer para la familia, pero una camioneta para papá estaba bien. Debo decir que el interior es un punto débil del vehículo en cuanto a calidad de materiales. Todas las marcas estadounidenses lo hicieron mal en los 2000 en cuanto a interiores, pero particularmente me decepcionó esta versión del interior del Ford Explorer. Sí, agregaron algunas características de lujo agradables al Sport Track, pero eso no compensa los problemas de calidad en los materiales. Está bien y es apropiado para la época, pero diría que por fuera luce mucho mejor de lo que es por dentro. Y sinceramente diría que para esta época Ford estaba empezando a hacer las cosas bien. Sí, los interiores no eran geniales, pero después de mediados de los 2000, cuando todos los fabricantes estadounidenses decepcionaron al público, ya para finales de esa década, con la recesión, la posible bancarrota y en algunos casos la bancarrota, comenzaron a darse cuenta de que tenían que mejorar. Y lo hicieron, y esta camioneta proviene justamente de esa época en la que estaban comenzando ese proceso de mejora. Realmente, esta es una camioneta genial. Siempre pensé que el Sport Track se veía genial, distinto y llamativo. Y eso era muy importante en esa época. Es un vehículo interesante y siempre me pareció así con el paso del tiempo. Creo que los modelos anteriores no han envejecido muy bien. El motor V6 está un poco sobrepasado en el vehículo. Y aunque no es impresionante por los estándares actuales, no hay pantalla táctil, ni gran tecnología, ni control de crucero. Realmente fue como la mejor versión de este modelo. Seguía viéndose bien, distintivo e interesante, pero era la versión más moderna y evolucionada de esto. Esta camioneta SUV de 4 puertas fue una moda breve. Y para mí, el Sport Track fue siempre el vehículo que más claramente la representó. El más popular, el original y el más emblemático de su época. Y esta es la mejor versión de ese concepto. Y así es el Ford Explorer Sport Track Adrenaline de 2008, con el raro motor V8 grande al frente. Realmente fue un coche especial y muy deseado en su momento, y ahora es difícil encontrar uno en buen estado, pero puedes comprar este en Cars and Beats. En fin, ahora es el momento de darle al Sport Track una puntuación.
Y la puntuación es de 40 de 100, lo que coloca al Explorer Sport-Track Adrenaline aquí frente a otras camionetas algo similares. El Sport-Track marcó tendencia en su época y el Adrenaline, con un motor V8, fue la mejor versión de esa moda. Incluso hoy en día es razonablemente práctico, con espacio para una familia y una caja pick-up atrás. Y el V8 es muy suave y potente. Los puntos negativos son la calidad del interior, el consumo de combustible y la tecnología, pero en general esta camioneta ofrece buenas cosas por ese dinero.